Bien, vamos a ver la conexión básica de un contactor. En este caso voy a usar un contactor muy común en mi zona, el Siemens de 10 amperes. Primero vamos a describir básicamente un contactor, qué es y hasta cómo se desarma, porque es muy fácil. El contactor podríamos decir que es una llave de 3 vías, en este caso, tripolar, manejada por un electroimán que la enciende y la corta muy rápidamente. Ya después voy a mencionar cuáles son las ventajas de esa velocidad. Lo primero que yo tengo que mirar al comprar, o me van a preguntar al querer comprar un contactor, va a ser de cuántos amperios. En este caso es de 10 amperios, un contactor bastante chico. Eso de dónde saco, cómo elijo, es simple. Yo tengo que conocer el consumo, la intensidad de lo que yo voy a manejar con el contactor. Y en base a eso elijo de cuántos amperios. En las pruebas yo voy a usar ese motor, es un pequeño motor trifásico, que consume unos 6-7 amperios, o sea que estoy perfectamente cubierto con este. Otra cosa que me van a preguntar al querer comprarlo es ¿de cuánto querés la bobina? La bobina, acuérdense que dije que era un electroimán que comandaba la llave. La bobina de ese electroimán yo puedo comprarla de diferentes voltajes según mi necesidad, gusto y lo que tenga disponible. A ver si se alcanza a ver. Ahí creo que se va a alcanzar a ver. Sí. Es una bobina de 220 volt. Estoy mirando esta etiquetita azul. Hay bobinas de 24 volt, como esta acá, que ya conoció épocas mejores, pero bueno. Esta es de 24 volt. A ver si logro hacer foco. No se ve mucho. Es de 24 volt. O sea que para este contactor yo necesito además un transformador. Que parece que estuvo en alguna guerra, es también un Siemens de 10 amperios, pero la bobina, a ver si se ve, 380 voltios. Eso como yo lo elijo, según, repito, lo que yo quiera, el gusto, según lo que tenga disponible y según la aplicación que pueda ser mejor, una bobina o la otra. Otra característica importante que tengo que mirar del contactor que voy a comprar es cómo lo voy a sujetar a un tablero. Por ejemplo, tiene un calce, una ranura para riel DIN. El riel DIN, recuerden que es esto, está normalizado. Es de uso muy común en tableros y fácil porque yo calzo y ya queda firme. Para sacarlo yo debo mover esta pestaña acá abajo y lo saco. Es lo más común el riel DIN, pero también hay contactores que están hechos para ser sujetados a tableros. De hecho, si ustedes miran, acá tiene un agujero, ¿sí? Y acá tiene otro agujerito, ¿sí? ¿Ven el dedo por detrás? Que es para sujetarlo a tablero, a un tablero de madera si quiero, sin necesidad de usar riel DIN. ¿Qué otra cosa me tengo que fijar al momento de comprar? La cantidad de contactos auxiliares según la complejidad de lo que yo voy a hacer. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Ahora lo que yo voy a hacer es desarmar el contactor para que vean lo fácil que es.
2 tornillos en la mayoría de los modelos y ya tengo el contactor completamente desarmado. Que sea tan fácil de desarmar es por una razón muy buena que ya voy a mencionar. Ahí ya tengo mi contactor desarmado casi por completo. A ver si puedo sacar esta. Ahí va. Se resiste a salir. Veo que hay unas trabas que me impiden que salga. Eso es para que quede calzado. Ahí está. Ahí logré liberarlo. Y ahí saco la bobina. Este no resultó tan fácil, ¿no? ¿Qué tengo? La base. Con estos pequeños resortes tengo que tener cuidado que no se me caigan. Veo un núcleo, un medio núcleo de hierro. Son todas chapitas pegadas. También tiene un motivo eso. En forma de E. Y por el otro lado, en la parte de arriba, hay otro núcleo en forma de E, compañero de S. Ese es el núcleo del electroimán que se termina de formar con esta bobina. Esta es la bobina, un simple arrollamiento de cobre aislado. Ahí tengo los terminales, la etiquetita que los identifica. Y es tan fácil desarmarlo porque una de las cosas que más cambio de un contactor son las bobinas, porque cambian mis necesidades, porque se quemó, por lo que sea. Entonces, por eso es tan fácil, con solo 2 tornillos, que son estos que asoman, soltarlo. Esta parte, aprovecho para mostrar, es móvil. ¿Ven? Tiene un pequeño movimiento. Y cuando se acciona la bobina y se genera el campo magnético del electroimán, esto es violentamente atraído hacia la parte fija. Y al ser atraído, se lleva los contactos, que son lo que está sonando adentro, ese clac, clac, son los contactos que al ser accionado el electroimán, dejan pasar la corriente de acá a acá, de acá a acá, y así. Bien, esa es la descripción de un contactor de los más conocidos en la zona. Algo que no había mencionado es que la bobina tiene nombre los terminales y tienen nombres también los terminales de acá. Pero eso en el siguiente video. Bien, ya mostré cómo es un contactor por dentro. Ahora vamos a hablar de los contactos. Estos contactos que señalo, estos 3 primeros desde arriba, fíjense que la marca está en posición correcta para leer, entonces esto es arriba. L1, L2, L3. Esas son las entradas de las 3 fases de la corriente trifásica y sus correspondientes salidas, T1, T2 y T3. Cuando se acciona el contactor, L1 deja pasar corriente a T1, L2 a T2 y L3 a T3. Este otro contacto, que está marcado 1314, es un contacto auxiliar normal abierto. ¿Qué significa
auxiliar, primero que yo no le puedo cargar mucha intensidad, no puedo usarlo para algo que consuma mucho. Por ejemplo, ese contacto no podría usarlo para alimentar ese motor, porque corre el riesgo de sobrecalentarlo. ¿Y qué significa que es normal abierto? Que ahí, en esta posición que está en descanso, la corriente no pasa de acá hasta acá. Solo puede pasar cuando se activa el sistema, cuando se pega, como decimos, el contactor. Entonces ahí sí la electricidad de lo que yo conecte va a pasar de acá a acá. Otro terminal interesante, A1, ahí se ve el terminal, ahí se asoma el tornillito, es uno de los bornes o terminales de la bobina, y el otro en este contactor está acá abajo. Este es A2. Ahí se ve el tornillito y por acá yo voy a meter el alambre, el cable. Si yo le doy corriente a los terminales A1 y A2, la bobina va a generar junto con el núcleo de hierro un campo magnético y se va a accionar el contactor. Así que todo se reduce en esto a la bobina. El que acciona la bobina, acciona el contactor. Esa es la descripción. Hay algunos contactores que tienen más auxiliares. Por ejemplo, este, ¿sí? Fíjense que tiene una doble fila de contactos. El de 24 volt, bobina de 24 volts, ¿se acuerdan? Estos son los contactos principales, L1, L2 y L3. Y en un nivel superior acá tiene dos auxiliares. Un normal abierto, que es lo que acabo de describir, y un normal cerrado, que este ya lo trae. ¿Qué es un normal cerrado? En esta posición, como está ahora, la corriente pasa tranquilamente de acá para acá. Pero cuando se accione el contactor, se va a cortar. ¿Para qué lo puedo usar? Ya lo veremos, depende del circuito. Voy a empezar a conectar mi contactor con una botonera para manejar aquel motor. Vamos paso a paso. Lo primero lo sujeto en esta base que tenemos para comodidad, lo trabo en el rielding y lo primero que voy a conectar es lo que se llama el circuito de potencia. Estos son los tres terminales de un pequeño alargue trifásico. Los voy a conectar a L1, L2, L3. Y por ahora no me voy a complicar mucho, no me importa exactamente a cuál de los terminales conecto cada cable. Ya después van a ir viendo por qué no le doy mucha importancia. Está complicado, incómodo, ahí va. Y acá tengo entonces conectado la entrada de corriente trifásica, las fases R, S y T, que van a alimentar todo mi circuito. Bien, ahí está firme. La otra punta tiene una ficha macho trifásica que ya la voy a enchufar en una toma que tengo acá fuera de cámara. Perfecto. No hay corriente, todavía no hay corriente. Puedo trabajar tranquilo.
Ahora voy a conectar la salida de T1, T2, T3, la salida del contactor a los bornes del motor. A ver dónde tengo. Ahora voy a conectar a las salidas T1, T2 y T3 estos otros cables de otro pequeño alargue, podríamos decir. En mi zona le llamamos chicote, que termina por el otro lado en esas terminales que van a ir en la bornera. Voy a conectar acá. Lamentablemente no tengo cables del mismo color, que sería lo más adecuado y claro. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Rosca eléctrica. Hay que ajustar lo suficiente para tener firme, pero no demasiado fuerte, porque son roscas bastante débiles. Así que, cuidado. Bien, en el contactor ya tengo el circuito de potencia conectado. Acá entra corriente trifásica. Una vez que se accione el contactor, por acá va a salir hacia el motor que voy a conectar ahora. Voy a la bornera. Este es un pequeño motor trifásico, está conectado en estrella. Por ahí después hablamos de eso. Y lo voy a soltar cuidadosamente de no perder tuercas ni arandelas. Ahí está. Esta zona del motor la llamamos bornera. Cada uno de estos es un borne. Y yo voy a conectar a esta parte, a donde yo veo que hay un solo cable conectado. No acá arriba, porque está unido por estas barras de metal y haría un corto en el acto que yo conectara. Voy a poner un terminal en cada borne y no me importa cuál en cuál lado. Lo que voy a tener precaución es de no permitir que se toquen entre sí estas fases, porque la tensión entre fase y fase en trifásica es 380 volts. Un chispazo bastante interesante. Ahí está. Lo voy a ajustar simplemente con los dedos. Creo que bastará. Como esto yo lo armo y lo desarmo a menudo, no quiero maltratar la bornera. Bueno, lo tengo conectado. Ahí tengo mi motor. Le voy a pegar una pequeña apretadita de nada con la pinza para asegurarme de que no se me vaya a salir y tocarse ningún borne. Me permito hacerlo con una pinza por ser muy baja la fuerza que voy a ejercer. Bien, vamos a volver al contactor en primer plano. Ahí. Uno al lado del otro. Perfecto. Ahora voy a empezar a hacer el conecto que yo tengo hasta ahora. Entrada de fases. A ver ahí. Entrada de fases. Salidas de fases hacia el motor. Esto es el circuito de potencia. Ahora yo voy a hacer
el circuito de maniobra para controlar eso. Voy a conectar esta botonera. Bien, la botonera, esta es una de las más comunes en mi zona, está compuesta por varias partes. Esto es la botonera propiamente dicha, solo plástico. Esto es el bastidor o chasis, como quieran llamarlo, y los verdaderos pulsadores, los verdaderos contactos eléctricos son estos. Son para manejar poca corriente. Fíjense cómo se sacan. Este modelo se calza ahí con mucho cuidado, un destornillador plano, se hace una ligera presión y ya eso basta para sacarlo. En estos modelos, el pulsador normal abierto tiene el vástago verde y el normal cerrado tiene el vástago rojo. También pueden encontrarlos totalmente negros y en ese caso tendrán que leer en inglés, y el normal cerrado es NC, ese coincide, normal cerrado, normal closed. Bien, pero yo lo voy a dejar afuera y vamos a empezar el conexionado. Si recuerdan, yo mencioné que la bobina tenía dos terminales, A1 y A2, los cuales yo debo alimentar con fase y neutro de 220 volts si quiero que el contactor accione. Así que lo primero que voy a hacer es darle el neutro. El neutro lo conecto directo. Estoy preparando un cable, lo pelo y ya lo voy a dejar fijo en A1. Una cuestión de comodidad, puede ser en cualquiera. Ahí, a ver, mejoramos. Creo que ahí se va a ver mejor. ¿Sí? Yo lo voy a conectar en A1. Iba a mencionar que puede ser en A1 o en A2. Eso a gusto. Cualquiera puede ir en cualquier lado. Bueno, ahí está. Cuando se hace un tablero definitivo, prolijo, se ponen punteras en los cables para asegurar una terminación más profesional, que los cables no se desflequen o se los estaña. Pero como esto es con fines demostrativos y no va a quedar mucho tiempo, yo me lo voy a ahorrar a eso y voy a usar simplemente cable con las puntas peladas. Estoy preparando el otro extremo del cable y lo voy a conectar a una bornera fuera de cámaras, que es la que a mí me da el neutro. Lo he sujetado ya, así que este cable me está trayendo neutro a la bobina a través del terminal A1. Ahora, todo lo que faltaría para que esto funcione es que el terminal A2 se terminó la luz, que el terminal A2 se alimente con fase de 220 volts y ya tenemos funcionando el contactor. Bueno, sigo conectando el contactor. De una de las fases cualquiera, en este caso yo elijo L3, voy a sacar un cable
aprovechando de que con esa fase y un neutro voy a tener los 220 volts que usa mi bobina. Y ahora viene lo que puede llegar a cambiar. Hay muchas maneras, hay muchos circuitos diferentes, van a encontrar muchas versiones de cómo conectar un contactor. Yo elegí para conectar ahora la de 3 cables y una de las más sencillas que más me gustan usar. Pero pueden haber variantes. Bien, lo primero que hago, esa fase que saco de L3, lo meto a un contacto de el normal cerrado, el de espiga roja, que ese es el que después va a ser mi botón de parada también. Aprieto con cuidado, no pasarme, y ahora uno la salida de ese pulsador con la entrada del otro. Lo voy a hacer con un pequeño puente, vamos a tratar de darle un aspecto más o menos estético, a ver si lo logro. Bien, para que sea fácil después de seguir el circuito visualmente. Bien, este va a unir al otro, recuerden, al otro pulsador, al normal abierto, y aprieto acá. Bien. Ahora, este extremo libre de la U iría acá, a la entrada del pulsador normal abierto. Es el de arranque. Y en el mismo lugar yo voy a poner otro cable que sale de ahí para hacer lo que se llama en electricidad enclavamiento. Yo tengo que hacer una conexión de manera que cuando yo apriete el pulsador y lo suelte, el mecanismo del contactor siga enclavado, siga trabado, podríamos decir, en la misma posición. Si yo no hago eso, cuando apriete el pulsador va a arrancar un instante, pero no va a quedar prendido. Y eso sería un gran problema. A ver. No abrí lo suficiente el tornillo y por eso me cuesta meterlo. A ver. Uno acá. Esto bien. Y el otro. Ahora sí, entraron con facilidad. Ahora vamos a apretar. Siempre con cuidado. Evitar la fuerza excesiva, porque estos contactos son bastante delicados y bastante caros, al menos en mi zona. Bien, ahí ya tengo. Repasemos un fase que sale de L3 y viene acá al normal cerrado. La salida del normal cerrado la uno con el normal abierto y de ahí mismo saco otro cable que ya verán para dónde voy. También podría hacer un empalme aquí, pero como es muy poca la corriente que yo voy a manejar acá, 220 volts, pero a muy pocos miliamperios, voy a ocupar el mismo terminal para hacerlo más fácil. Bien,
ese cable que yo saqué, que yo les dije, lo voy a usar ahora para darle enclavamiento, lo voy a poner entonces en ese contacto auxiliar que habíamos visto, no sé si se acuerdan, ese contacto auxiliar que es un normal abierto. Bien, yo lo voy a usar ahora para el enclavamiento, para hacer que cuando yo apriete el contactor, perdón, quede activado hasta que toque el apagar. Bien. En este punto, hasta acá, está llegando corriente, pero ya no pasa porque no está accionado. Ahora, la salida de el normal abierto auxiliar, yo lo voy a conectar, lo voy a poner así, para que ustedes lo vean bien. A ver, intentemos mejorar el ángulo. Si logro que se vea, ahí creo que sí. Bien, la salida ahora de ese normal abierto que yo mencioné, lo voy a mandar a la entrada de la bobina y lo voy a hacer junto con otro cable que van a compartir el A2. Entonces voy a colocar acá. Espero que guste el video, que sirva, que se suscriban. Entonces, junto fondos, contrato un camarógrafo y hacemos que se vea mejor todavía. Porque ahora estoy con un trípode y hago lo que pueda. A ver, ahí creo que lo tengo. Vamos a ver si queda bien apretadito. Perfecto, queda bien apretado. Este cable es muy corto. Este va a ir a la salida de ese normal abierto auxiliar que vimos al principio, que no sabíamos para qué era. Bueno, va a ser para esto. Muy largo el cobre pelado, no quiero que quede tanto cobre expuesto. Bien. Apretó, ya casi lo tenemos. Bien. Así que tengo, repasemos. Este es el fase con el que empiezo a alimentar toda la botonera. Llega la botonera, ¿a dónde? Al normal cerrado. La salida del normal cerrado la conecto con la entrada del normal abierto y de ahí mismo también llevo este cable, hasta el contacto auxiliar. La salida de ese contacto auxiliar yo lo llevo hasta la bobina, hasta el terminal A2. De ese mismo terminal yo tengo un cable
que ahora voy a conectar ¿a qué lo conectaré? Lo voy a conectar al borne que me falta, usar de la botonera todavía. Es decir, la salida del normal abierto. A ver. Ahí está. Bien. Casi listo. Casi. Pero se me soltó un cable. Con eso de no apretarlo mucho, creo que me lo tomé demasiado en serio. Y no lo apreté ya nada. A ver. Ahora sí quedó firme. Ahora lo que voy a hacer es sujetar los contactos al bastidor. Fíjense. Calzó. Ahora vamos con el otro. Y ya lo tengo prácticamente listo. Debo colocar la botonera, que también es a presión, y queda fija. Entonces, va desde mi botonera 1, 2 y 3 cables hacia el contactor. Estos 3 cables, recuerden que pueden ser tan largos como ustedes lo necesiten si quieren prender de lejos una máquina que sea peligrosa. Ahora lo vamos a probar. El momento de la verdad. A ver, ahí tengo mi botonera. Esto se atornilla con esa tuerca que se ve ahí facetada a un tablero. O sea, yo normalmente lo único que vería sería esta parte. Todo el resto no. Veamos ahora si funciona. Yo voy a apretar el botón de encendido. Presten atención. A ver que se vea todo. No sé si alcanzaron a apreciar cómo se mueve el contactor. Se ve una pieza que se mueve. Yo ahora no estoy apretando ningún botón, lo estoy simplemente sosteniendo, y gracias al enclavamiento que hicimos está funcionando el motorcito. Ahora lo voy a apagar. Perfecto. Ahora voy a enfocar al momento de apretar el botón, el contactor, cosa que se vea ese botón, que también les voy a contar para qué sirve, cuando se activa. Ahí lo activo en 1, 2, 3. Vieron que se hundió, quedó hundido y yo no estoy apretando los botones. Bien, ese botón no lo tienen todos los contactores, pero la idea es cuando yo estoy trabajando, instalando, y necesito probar sin llegar hasta la botonera, sin ir a la botonera, que puede estar lejos, yo aprieto acá y se activa temporalmente el contactor. Se activa hasta que yo lo corte. ¿Y cómo lo corto en este caso? Ya que tengo corto. Esto entonces es un
accionamiento, a ver si lo hago con la mano izquierda, si lo ven mejor, ahí, es un accionamiento manual. Yo ahí fuerzo el contactor desde el mismo tablero a encenderse. Y lo hace, como si hubiera apretado el botón. Para luego cortarlo, botón rojo. Ese chasquido que se siente son los contactos de los diferentes bornes que se golpean, porque conecta muy rápido y también, gracias a los resortes que vieron hoy temprano, se desconecta rápido. Acciona muy rápido, con mucha decisión. Eso es una ventaja. Después en una placa les explico por qué es una ventaja que se accione rápido. Bueno, esto es uno de los muchos circuitos que hay, es el que yo prefiero, me parece simple, es eficiente, así que es el que yo elegí para enseñarles cómo es el contacto, el arranque, parada básico de un motor trifásico con contactor. Gracias.